Hay momentos en la vida en los que una persona siente que está caminando sin rumbo. Todo parece avanzar, los días pasan, las obligaciones continúan, pero por dentro existe una sensación extraña de vacío, de cansancio y de desconexión. Y justo ahí, en medio de esa confusión silenciosa, el corazón comienza a pedir una señal que le diga hacia dónde ir, una señal que le ayude a entender por qué tantas cosas se están quebrando por dentro, una señal que le recuerde que todavía existe esperanza, aun cuando todo parece perdido. Eso mismo ocurre en el Evangelio. Hay personas que le piden una señal al Señor, y aunque muchas veces creemos que las señales de Dios tienen que ser algo extraordinario, algo visible o impactante, la verdad es que casi siempre llegan de manera sencilla, profunda y directa al corazón, porque una señal de Dios no siempre aparece en el cielo. A veces aparece en una palabra que nos confronta, en un silencio que incomoda, en una conciencia inquieta o en una verdad que ya no podemos seguir ignorando. Y hoy el Señor quiere darte una señal, no una señal cualquiera, sino una que puede transformar completamente tu vida si decides escucharla de verdad. La señal es esta: tú eres Jonás y tu vida es Nínive. Detente un momento y piensa en eso. Tú eres Jonás y tu vida es Nínive. Si logras comprender esa frase, comenzarás a entender muchas cosas que Dios viene intentando decirte desde hace tiempo. Entenderás por qué hay áreas de tu vida que necesitan cambiar urgentemente. Entenderás por qué sigues repitiendo errores que te están destruyendo por dentro. Entenderás que ya no puedes seguir escondiéndote detrás de excusas mientras tu alma se va apagando lentamente, porque llega un momento en el que la conversión no puede seguir esperando. Hay decisiones que ya no admiten aplazamientos, hay heridas que ya no pueden seguir ocultas, y hay personas que viven creyendo que todavía tienen todo el tiempo del mundo, sin darse cuenta de que la vida cambia en un instante. Hace poco ocurrió algo que dejó a muchas personas impactadas. Una joven recibió la visita de su novio que había llegado desde Estados Unidos. Era miércoles de ceniza. Fueron juntos a recibir la ceniza, regresaron a casa, compartieron la noche como cualquier pareja enamorada, y mientras ella dormía a su lado, el muchacho murió en sus brazos. Era joven, tenía sueños, tenía planes, pero la vida no está en nuestras manos. Y cuando uno escucha estas cosas así, comprende que Dios muchas veces nos está hablando con urgencia, como si nos dijera: es ahora, no sigas esperando. Porque seguimos aplazando conversaciones importantes, seguimos postergando cambios necesarios, seguimos diciendo que mañana comenzaremos a vivir mejor, mientras por dentro algo se está muriendo. Por eso la palabra de Dios hoy es tan clara. El Señor llamó a Jonás y le dijo: ponte en marcha. Y esa frase también es para ti: ponte en marcha. Porque hay personas que llevan años detenidas espiritualmente. Personas que viven demasiado cómodas en sus malas costumbres, demasiado tranquilas con sus vicios, demasiado acostumbradas a sus heridas y a sus cadenas. Dios hoy te dice: levántate, camina, ve a Nínive. ¿Y qué es Nínive? Tu propia vida, tu interior, ese lugar donde guardas todo lo que nadie conoce, tus miedos, tus pecados, tus frustraciones, tus heridas más profundas. Ese espacio al que muchas veces no quieres entrar, porque sabes que allí hay cosas que necesitan cambiar. Jonás tuvo que entrar en Nínive y anunciar un mensaje fuerte. Tuvo que decirle a la ciudad que si no cambiaba sería destruida. Y aunque parezca duro escucharlo, esa es también una verdad para nosotros. Porque cuando una persona insiste en el mal, cuando vive esclava de los vicios, cuando se acostumbra al pecado, cuando lastima constantemente a los demás y no quiere cambiar, tarde o temprano termina destruyendo su propia vida. Lo vemos todos los días. Personas que en lugar de crecer van cayendo cada vez más. Personas que tenían paz y la perdieron. Personas que tenían familia y la destruyeron. Personas que tenían bendiciones y las convirtieron en infiernos por no cuidar lo que Dios les había dado. Y quizá hoy el Señor te está mostrando algo importante. En vez de avanzar, estás retrocediendo. En vez de crecer en valores, estás alimentando actitudes que te dañan. En vez de construir una vida sana,
Estás dejando que entren la amargura, el orgullo, la violencia, la indiferencia y el egoísmo. Por eso el mensaje de Jonás sigue siendo actual. Dentro de 40 días Nínive será destruida. En la Biblia, el número 40 siempre habla de procesos, de vida, de transformación. 40 años caminó el pueblo en el desierto. 40 días estuvo Jesús enfrentando la tentación. 40 días representan el tiempo necesario para que algo cambie profundamente. Dios no te está condenando. Dios te está despertando. Te está diciendo que no puedes seguir viviendo igual si quieres salvar tu alma y recuperar la paz. Y lo más hermoso de la historia ocurre después. Los habitantes de Nínive escucharon el mensaje y decidieron cambiar. Creyeron en Dios, entraron en ayuno, se vistieron de penitencia. Pero más allá de un gesto externo, lo que realmente hicieron fue reconocer que necesitaban reparar el daño que habían causado. Porque todos hemos hecho daño alguna vez, con palabras duras, con indiferencia, con egoísmo, con actitudes que rompieron corazones. Hay personas que han herido tanto a quienes aman que en su propia casa ya generan miedo. Personas que destruyen ambientes con su carácter, con su violencia o con su frialdad. Y entonces llega el momento de entrar en una dinámica de reparación, de pedir perdón, de cambiar hábitos, de revisar el corazón, de reconocer que no podemos seguir viviendo de la misma manera. La Biblia dice que hasta el rey de Nínive se levantó de su trono, se quitó sus vestidos reales y se sentó sobre el polvo. ¡Qué imagen tan poderosa! Porque la verdadera conversión comienza cuando una persona entiende que hay cosas que ya no necesita. Hay personas aferradas al orgullo, al dinero, a relaciones dañinas, a apariencias vacías, como si allí estuviera su felicidad. Pero llega un momento en el que el alma se cansa y comprende que nada de eso llena realmente el corazón. Y cuando Nínive decidió cambiar, ocurrió algo extraordinario. Dios retiró la desgracia que iba a caer sobre ella, porque cuando Nínive volvió a mirar a Dios, Dios volvió a mirar a Nínive. Cuando esa ciudad decidió abandonar el mal camino, la bendición regresó. Eso mismo puede pasar contigo. No importa cuánto hayas caído, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántas veces hayas sentido que ya no puedes más. Si decides volver a Dios, Dios también volverá a llenar tu vida de esperanza. Hoy el Señor te está dando una señal, tal vez la señal que llevabas tiempo esperando. Tú eres Jonás, tu vida es Nínive, y Dios te está diciendo que todavía hay tiempo para cambiar, todavía hay tiempo para sanar, todavía hay tiempo para reconstruir lo que parecía perdido. Pero tienes que comenzar ahora, porque hay batallas que no pueden seguir aplazándose, hay heridas que necesitan atención, hay pecados que necesitan terminar. Y hay una vida nueva esperando nacer dentro de ti si decides abrirle el corazón a Dios. Y cuando una persona comienza realmente a escuchar a Dios, ocurre algo muy importante. Empieza a recuperar la memoria espiritual. Porque uno de los mayores problemas del ser humano no es solamente el pecado, sino el olvido. Olvidamos lo que Dios nos enseñó. Olvidamos las promesas que hicimos. Olvidamos las veces que el Señor nos levantó cuando estábamos destruidos. Y poco a poco comenzamos a vivir como si Dios ya no existiera. Por eso la palabra de Dios insiste tanto en algo fundamental. No pierdas la memoria. No permitas que se borre de tu corazón aquello que Dios sembró en tu vida desde niño. Porque muchos crecimos escuchando hablar de los mandamientos, de la oración, de la fe, de los sacramentos. Tal vez fue una madre quien nos enseñó a persignarnos antes de dormir. Tal vez una abuela que nos llevaba a misa. Tal vez un catequista que nos habló de Dios cuando éramos pequeños. Pero el problema es que muchas veces dejamos todas esas enseñanzas guardadas en un rincón de la memoria, como libros llenos de polvo que nunca volvimos a abrir. Y entonces pasa algo peligroso. Sabemos qué está bien y qué está mal, pero dejamos de vivirlo. Conocemos los mandamientos, pero no los practicamos. Recordamos las palabras de Dios, pero ya no las aplicamos a nuestra vida diaria. Y poco a poco comenzamos a caminar sin dirección, como si pudiéramos vivir sin límites y sin consecuencias. La primera lectura del Deuteronomio es clara cuando dice:
Ten cuidado de no olvidar, porque el olvido espiritual termina destruyendo lentamente el corazón. Cuando una persona olvida a Dios, también termina olvidándose de sí misma, se pierde, se confunde, comienza a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, y entonces aparecen el vacío, la ansiedad, la desesperación y la tristeza. Por eso hoy Dios quiere recordarte algo importante. Los mandamientos no fueron creados para amargarte la vida. Los mandamientos son instrucciones de amor. Son señales colocadas por Dios para evitar que termines cayendo en el abismo. El problema es que mucha gente vive los mandamientos como una carga pesada. Basta escuchar algunas confesiones para entenderlo. Hay personas que llegan y dicen, Padre, me acuso de los 10 mandamientos. O dicen, todos menos matar, como si la confesión fuera simplemente descargar una lista rápida para sentirse tranquilos otra vez. Pero los mandamientos no pueden vivirse así. No son un paquete incómodo que Dios te obliga a cargar. Son caminos de vida. Son una guía para proteger el alma y darle estabilidad al corazón. Moisés lo explica perfectamente cuando le dice al pueblo, escuchen los mandamientos para que tengan vida. Qué frase tan poderosa, porque cada vez resulta más evidente que cuando una persona se aleja de los mandamientos, comienza lentamente a perder la vida interior. Piensa en esto. Cuando alguien vive sin amar a Dios, termina adorando otras cosas. El dinero, el ego, el placer, el poder, las apariencias. Y esas cosas nunca llenan completamente el corazón. Cuando alguien vive en la mentira, tarde o temprano pierde la paz. Cuando alguien se acostumbra a la infidelidad, destruye la confianza. Cuando alguien vive esclavo de la envidia, del odio o del resentimiento, su alma comienza a enfermarse. Por eso Dios no entrega los mandamientos para quitarte libertad, los entrega para salvarte de la destrucción. Y el Evangelio lo confirma cuando Jesús dice algo extraordinario. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Jesús vino a devolverle vida a aquello que muchos habían convertido en una simple lista de prohibiciones. Porque la fe no puede reducirse a reglas vacías. La fe tiene que transformar el corazón. El pueblo de Israel llegó a tener más de 600 mandamientos y prohibiciones. Había normas para todo, y muchas personas comenzaron a vivir aterradas, sintiendo que jamás podrían agradar a Dios. Pero Jesús viene a mostrar algo distinto. Dios no quiere esclavos llenos de miedo. Dios quiere hijos que comprendan el sentido profundo del amor. Por eso el problema no es solamente saber los mandamientos. El problema es vivirlos desde Dios y no desde el temor. Hay personas que hablan de Dios únicamente desde el castigo, desde la condena y desde la culpa. Pero Dios no disfruta verte humillado. Dios quiere salvarte. Quiere ayudarte a construir una vida más sana, más limpia y más llena de paz. Y quizá hoy necesitas preguntarte algo con sinceridad. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? Porque el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y muchos creen que cumplen ese mandamiento solo porque dicen que creen en Dios. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿De verdad Dios ocupa el primer lugar en tu vida? Hay personas que ya no tienen tiempo para Dios. Todo gira alrededor del trabajo, del dinero, de los negocios, de las preocupaciones diarias, y sin darse cuenta van dejando a Dios en el último lugar. Poco a poco dejan de orar, dejan de ir a misa, dejan de buscar momentos de silencio y terminan viviendo atrapados en el ruido del mundo. Y entonces el alma empieza a sentirse vacía, aunque por fuera todo parezca estar bien. También está el segundo mandamiento, no usar el nombre de Dios en vano. Y aquí no se trata solamente de decir malas palabras, se trata de algo mucho más profundo. Hay personas que utilizan a Dios para justificar mentiras, para manipular, para aparentar santidad delante de los demás. Personas que dicen, te lo juro por Dios, aun sabiendo que están mintiendo. Eso rompe algo muy delicado dentro del corazón, porque cuando una persona pierde la verdad, también comienza a perder la paz. Y así podríamos revisar cada mandamiento, no como quien revisa una lista fría de obligaciones, sino como quien examina su propia vida delante de Dios. Porque cada mandamiento revela un área del corazón que necesita orden,
sanación y conversión. Lo más peligroso es vivir como si nada de esto importara. Vivir creyendo que uno puede hacer lo que quiera sin consecuencias espirituales. Porque una vida sin dirección termina tarde o temprano en el abismo. Imagínate conduciendo por una carretera oscura, llena de curvas peligrosas y sin ninguna señalización. Eso ocurre cuando alguien elimina a Dios de su vida. Comienza a tomar decisiones sin luz, sin discernimiento y sin límites. Y aunque al principio parezca libertad, en realidad es una forma lenta de destrucción. Por eso Dios insiste tanto en que no olvidemos. Porque cuando el corazón pierde la memoria espiritual, el alma empieza a desorientarse. Y justamente ahí aparece la Cuaresma como una oportunidad maravillosa. Mucha gente ve la Cuaresma como un tiempo triste, pesado o aburrido. Pero en realidad es un regalo de Dios. Son 40 días para detenerse, revisar el alma y sanar aquello que llevamos demasiado tiempo ignorando. La Iglesia utiliza el color morado durante este tiempo, y ese color tiene un significado profundo. El morado es el color de los golpes, de las heridas, de los moretones. Es como si la Iglesia quisiera decirnos: por dentro también estás herido, porque hay personas que sonríen por fuera, mientras por dentro están llenas de cansancio, resentimiento, miedo y tristeza. Personas que siguen adelante, pero llevan heridas que nunca atendieron. Y la Cuaresma llega precisamente para eso, para que vuelvas a mirar tu interior con sinceridad. El profeta Joel lo expresa de una manera impresionante cuando dice: rasguen su corazón y no sus vestidos, porque muchas veces hacemos cambios externos, pero seguimos igual por dentro. Dejamos ciertas costumbres durante unos días, hacemos sacrificios temporales, pero el corazón continúa lleno de las mismas cadenas. Por eso Dios no quiere solamente pequeños cambios superficiales. Dios quiere una verdadera transformación interior. Y esa transformación tiene un nombre muy importante en la vida espiritual: metanoia. Metanoia significa cambiar la mente y el corazón. No se trata solo de abandonar un mal hábito durante unas semanas. Se trata de comenzar a pensar distinto, de empezar a vivir distinto y de permitir que Dios renueve completamente el interior. Porque hay personas que dejan un vicio por un tiempo, pero nunca sanan la raíz del problema y tarde o temprano vuelven a caer. El verdadero cambio ocurre cuando el corazón entiende que ya no necesita aquello que antes lo dominaba. Y esa transformación comienza cuando una persona deja de huir de sí misma y decide entrar en su propio interior. Porque allá adentro están las heridas que necesitan sanación. Allá adentro están los miedos, las inseguridades, las culpas y las luchas silenciosas que nadie más conoce. Y aunque da miedo entrar en ese lugar, también es allí donde Dios quiere encontrarte. Cuando una persona finalmente se atreve a entrar en su interior, descubre algo que muchas veces habías ignorado durante años. No todas las heridas son visibles. Hay dolores que nadie nota. Hay luchas silenciosas que se esconden detrás de una sonrisa. Hay personas que siguen funcionando por fuera, mientras por dentro sienten que todo se ha derramado. Por eso Jesús dice algo tan importante en el Evangelio: entra en tu habitación. Y esa frase va mucho más allá de una habitación física. Jesús está hablando del corazón, de ese lugar escondido donde guardamos todo lo que nos cuesta reconocer delante de los demás. Porque hay personas que tienen miedo de quedarse a solas consigo mismas. Necesitan ruido constante, distracciones permanentes, actividades interminables, siempre ocupados, siempre corriendo, siempre evitando el silencio. ¿Y sabes por qué? Porque el silencio revela cosas que el ruido logra esconder. Cuando una persona entra en su interior, comienza a encontrarse con heridas no sanadas, con resentimientos antiguos, con miedos profundos y con vacíos que llevaba demasiado tiempo ignorando. Y precisamente por eso mucha gente huye de ese encuentro, porque es más fácil distraerse que sanar. Pero Dios no quiere destruirte cuando te muestra tus heridas. Dios quiere restaurarte, quiere ayudarte a recuperar la paz que has perdido. Quiere enseñarte que todavía puedes volver a empezar. Y aquí aparece uno de los temas más importantes de este camino espiritual:
la reconciliación con Dios. La segunda lectura lo dice de manera clara: reconciliaos con Dios. Qué frase tan fuerte, porque muchas personas viven peleadas con Dios sin siquiera darse cuenta. No necesariamente porque lo insulten o lo rechacen abiertamente, sino porque viven como si Él no existiera. Y esa es una de las tragedias más silenciosas de nuestro tiempo. Personas bautizadas, personas que alguna vez tuvieron fe, personas que incluso crecieron cerca de Dios, pero que poco a poco comenzaron a alejarse hasta vivir completamente desconectadas espiritualmente. Hay quienes solo buscan a Dios cuando tienen problemas, cuando aparece una enfermedad, cuando llega una crisis económica, cuando sienten miedo o desesperación. Pero cuando todo parece estar bien, vuelven a olvidarse de Él. Y aún así, Dios sigue esperando, porque el amor de Dios es distinto al amor humano. El ser humano muchas veces se cansa, se decepciona y abandona, pero Dios permanece ahí, esperando pacientemente el momento en que su Hijo decida volver. Por eso la Cuaresma es tan especial. No es un tiempo para sentirse condenado, es un tiempo para volver a casa. Es una invitación a reconciliarse con el Señor y consigo mismo. Y quizá hoy necesitas escuchar esto: Dios no está cansado de ti. Tal vez tú sí estás cansado de ti mismo, cansado de tus errores repetidos, de tus caídas constantes, de tus luchas internas, de prometer cambios que nunca llegan. Pero Dios no te mira con desprecio, Dios te mira con misericordia. El problema es que muchas veces el enemigo logra convencer a las personas de que ya no tienen remedio. Les susurra pensamientos oscuros: nunca vas a cambiar, siempre serás igual. Dios ya se cansó de ti. Y poco a poco el corazón comienza a creer esas mentiras. Pero el maligno tiene miedo de algo muy específico. No le teme a tu perfección, porque sabe que eres débil. No le teme a tu fuerza humana, porque sabe que puedes caer. Lo que realmente le aterra es el momento en que dejas de confiar en ti mismo y comienza a confiar totalmente en Dios, porque ahí pierde poder sobre tu vida. El enemigo sabe que una persona abandonada en las manos de Dios se vuelve espiritualmente peligrosa. Sabe que cuando un alma dice sinceramente: Señor, ya no puedo solo, pero confío en ti, algo comienza a romperse en el reino de las tinieblas. Y eso es justamente lo que vemos en las Escrituras. David, en medio de su dolor, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aún en medio de la oscuridad siguió llamándolo mi Dios. Esa es la diferencia. La fe verdadera no consiste en no sufrir. La fe verdadera consiste en seguir mirando hacia Dios incluso cuando duele. Porque hay personas que creen que confiar en Dios significa no tener miedo, no llorar y no sentir angustia. Pero Jesús mismo experimentó tristeza, angustia y dolor. La diferencia es que nunca dejó de abandonarse en las manos del Padre. Y eso es lo que cambia completamente la vida espiritual. El día en que una persona comprende que no tiene que cargarlo todo sola. San Pablo lo entendió perfectamente cuando dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué contradicción tan poderosa! El mundo enseña que solo los fuertes sobreviven, pero Dios enseña algo distinto. Dios actúa precisamente en la fragilidad humana. Mientras una persona cree que puede resolverlo todo sola, muchas veces termina agotada, frustrada y vacía. Porque tarde o temprano las fuerzas humanas se terminan. Hay batallas emocionales, espirituales y familiares que ningún ser humano puede sostener eternamente por sí solo. Y entonces llega el momento del cansancio profundo. Ese momento en el que uno ya no puede fingir fortaleza. Ese momento en el que las lágrimas salen solas. Ese momento en el que el alma finalmente reconoce: no puedo más. Y justamente ahí comienza a actuar Dios, porque Dios no invade el corazón de quien no le abre espacio. Él respeta profundamente la libertad humana. Pero cuando alguien deja de confiar ultramanamente en sus propias fuerzas y finalmente se abandona en las manos del Padre, la gracia comienza a obrar de una manera impresionante. Por eso el enemigo intenta mantener a las personas distraídas, ansiosas y agotadas. Porque sabe que si una persona se detiene verdaderamente a escuchar a Dios, su vida puede cambiar. Y aquí hay algo muy importante que necesitas entender.
Confiar en Dios no significa quedarse cruzado de brazos esperando milagros. La confianza verdadera no es pasividad, es valentía, porque confiar cuando no entiendes nada requiere coraje. Confiar cuando las cosas siguen doliendo requiere fe. Confiar cuando el panorama sigue oscuro es una decisión profundamente espiritual. Piensa por un momento en Job, lo perdió todo. Perdió su salud, sus bienes, su tranquilidad y hasta el apoyo de quienes lo rodeaban. Y aún así, en medio de ese dolor inmenso, dijo algo impresionante: aunque Él me mate, seguiré confiando. Eso desconcierta incluso a la lógica humana. ¿Cómo puede alguien seguir confiando cuando todo parece derrumbarse? Porque la verdadera confianza no depende de las circunstancias, depende de quién es Dios. Y quizá hoy tú también estás atravesando una noche oscura. Tal vez cargas una enfermedad, una crisis familiar, una herida emocional o un miedo que no has podido superar. Tal vez has orado muchas veces y todavía no ves respuestas. Pero escucha esto con atención. El silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces el Señor está obrando incluso cuando no puedes verlo. Como una madre que prepara alimento mientras el niño llora sin entender por qué tarda tanto. El niño cree que está solo, pero la madre jamás dejó de cuidarlo. Así actúa Dios muchas veces. Aunque no lo veas, sigue trabajando en tu historia. Sigue sosteniéndote aún cuando sientes que estás cayendo. Sigue acompañándote incluso en las noches más oscuras. Por eso no abandones la oración solo porque no sientes nada. Hay personas que creen que la fe depende de las emociones, pero la verdadera fe permanece incluso cuando no hay consuelo emocional. Santa Teresa de Ávila atravesó largos periodos de sequedad espiritual, años enteros sintiendo silencio interior, y aún así siguió orando, siguió confiando y siguió buscando el rostro de Dios, porque la oración no se mide por lo que sientes, se mide por la fidelidad con la que permaneces. Y quizá eso es justamente lo que Dios está formando en ti en este momento: una fe más madura, una confianza más profunda y una relación menos superficial. Porque cualquiera puede creer cuando todo marcha bien, pero cuando una persona sigue confiando aún en medio del dolor, algo poderoso sucede dentro del alma. El sufrimiento comienza a transformarse, no porque el dolor desaparezca mágicamente, sino porque ya no se vive en soledad. Hay personas que sufren sin Dios y terminan llenas de amargura, resentimiento y desesperación. Pero hay personas que sufren tomadas de la mano del Señor y, aunque siguen llorando, encuentran paz en medio de la tormenta. Y eso cambia completamente el corazón, porque el sufrimiento vivido con Dios no destruye necesariamente al alma. Muchas veces la purifica, la hace más compasiva, más sabia y más sensible al dolor ajeno. Por eso el Señor no quiere que huyas de Él en medio de tu dolor. Quiere que te acerques todavía más. Quiere que descubras que incluso en la oscuridad más profunda sigue habiendo una luz que nadie puede apagar. La presencia amorosa de Dios dentro de tu vida. La confianza verdadera comienza cuando el alma deja de pelear consigo misma y aprende a descansar en Dios incluso en medio de la tormenta. Muchas veces creemos que la fe consiste en no sentir miedo, en no llorar, en no cansarse jamás, pero no es así. La fe auténtica muchas veces tiembla, muchas veces llora y muchas veces se siente agotada. La diferencia es que aun temblando, aun llorando y aun sintiéndose débil, sigue mirando hacia el cielo. Y eso es exactamente lo que el maligno no soporta. Él puede soportar tus discursos religiosos vacíos, puede soportar tus apariencias espirituales, puede soportar incluso tus intentos de perfección humana, pero no puede soportar el sonido de un corazón que, en medio del dolor, sigue diciendo: Señor, confío en ti. Porque cuando una persona decide confiar, algo comienza a romperse en el mundo invisible. Las cadenas empiezan a aflojarse, las mentiras empiezan a perder fuerza, la oscuridad comienza a retroceder lentamente. No porque la persona tenga poder en sí misma, sino porque finalmente ha dejado entrar a Dios en ese lugar que antes ocupaba el miedo. El enemigo quiere ocupar tu mente con ansiedad, con desesperación, con recuerdos dolorosos, con culpas antiguas.
con pensamientos que te repiten constantemente que no eres suficiente. Y muchas veces tú terminas viviendo agotado porque llevas años escuchando esas voces sin darte cuenta de que no vienen de Dios. Dios jamás humilla a sus hijos. Dios jamás destruye el corazón de una persona para burlarse de ella. Dios corrige, sí. Dios confronta, sí. Dios llama a la conversión, sí, pero todo lo hace desde el amor. El enemigo, en cambio, acusa, aplasta y condena. Por eso es tan importante aprender a distinguir las voces que habitan dentro de nosotros. Hay pensamientos que vienen de la gracia y pensamientos que vienen de la oscuridad. Hay pensamientos que acercan el alma a Dios y pensamientos que la hunden en la desesperación. Y el problema es que muchas personas llevan tanto tiempo escuchando la mentira que ya la sienten como una verdad. Por eso hoy el Señor quiere entrar en esa batalla silenciosa que llevas por dentro. Porque hay personas que sonríen por fuera mientras por dentro se están cayendo a pedazos. Hay personas que hablan normalmente con los demás mientras en el interior sienten un vacío enorme. Hay personas que llegan a la noche agotadas emocionalmente, cansadas de fingir que todo está bien, cansadas de sostener cargas que ya no pueden llevar. Y justo ahí, en ese lugar donde ya no puedes más, es donde Dios quiere comenzar a obrar. No tengas miedo de reconocer tu cansancio delante del Señor. No tengas miedo de decirle que estás agotado, que ya no sabes qué hacer, que no entiendes muchas cosas. Dios no se escandaliza de tu debilidad. Al contrario, muchas veces espera precisamente ese momento en que tú dejas de aparentar fortaleza para poder abrazarte de verdad. Porque mientras sigas convencido de que puedes hacerlo todo solo, seguirás cargando pesos que nunca te correspondieron. Hay personas que viven intentando salvarlo todo, quieren controlar el futuro, quieren arreglar la vida de los demás, quieren resolver todos los problemas, quieren sostener a toda la familia, quieren cargar responsabilidades que terminan destruyendo su paz. Y poco a poco el corazón se va llenando de angustia. El cuerpo comienza a cansarse, la mente comienza a saturarse, el alma comienza a secarse, y aún así siguen intentando sostenerlo todo porque sienten que si ellas no lo hacen, todo se va a derrumbar. Pero escucha esto con atención, tú no eres Dios, y justamente por eso necesitas descansar en Él, necesitas permitirle ocupar el lugar que le corresponde, porque hay cargas que solo Él puede llevar, hay heridas que solo Él puede sanar. Hay situaciones que solo Él puede transformar. Tú puedes hacer tu parte, sí. Puedes orar, puedes luchar, puedes trabajar, puedes esforzarte. Pero después de hacer lo que te corresponde, tienes que aprender a soltar. Y soltar no significa dejar de amar. Soltar significa dejar de querer controlar lo que solo Dios puede sostener. Mira a Jesús en el huerto de Getsemaní. Esa escena revela algo profundamente humano y profundamente divino al mismo tiempo. Jesús sabía lo que venía, sabía el sufrimiento que lo esperaba, sabía el abandono, la traición, el dolor físico y el peso de la cruz. Aun siendo el Hijo de Dios, sintió angustia, sintió tristeza, sintió miedo. El Evangelio dice que sudó sangre. Imagínate la intensidad de ese sufrimiento interior. Y sin embargo, en medio de todo eso, pronunció las palabras que cambiaron la historia de la humanidad. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está el secreto de la confianza, no en la ausencia de miedo, sino en la entrega total aun cuando el miedo existe. Porque muchas veces creemos que para confiar debemos sentirnos fuertes, y no. La verdadera confianza muchas veces nace precisamente cuando ya no queda fuerza humana. Nace cuando el alma entiende que necesita apoyarse completamente en Dios. Tal vez tú llevas mucho tiempo peleando una batalla interior que nadie conoce. Tal vez hay heridas de infancia que todavía duelen. Tal vez hay decepciones que marcaron profundamente tu corazón. Tal vez hay traiciones que nunca lograste superar del todo. Tal vez te acostumbraste a vivir desconfiando, porque las personas te fallaron demasiadas veces. Y ahora te cuesta incluso creer que Dios pueda sostenerte de verdad. Pero Dios no ama como aman los hombres. El amor humano muchas veces cambia, se enfría, decepciona o desaparece. El amor de Dios no.
Él permanece incluso cuando tú te alejas. Él sigue ahí incluso cuando tú dudas. Él continúa esperándote incluso cuando tú piensas que ya no mereces volver. Por eso el enemigo trabaja tanto para convencerte de lo contrario. Porque sabe que el día que descubras cuánto te ama Dios realmente, muchas cadenas van a romperse dentro de ti. La culpa es una de las cadenas más pesadas que existen. Hay personas que viven cargando errores antiguos como si fueran condenas eternas. Se castigan constantemente por decisiones pasadas. Se recuerdan una y otra vez aquello que hicieron mal. Y poco a poco comienzan a definirse por sus caídas. Ya no se ven como hijos de Dios. Se ven como fracasos. Se ven como personas rotas sin solución. Pero el Evangelio jamás muestra a Jesús destruyendo a alguien arrepentido. Jamás. Jesús corrige, sí, pero siempre levanta. Siempre restaura. Siempre devuelve dignidad. Mira a Pedro después de negarlo 3 veces. Mira a María Magdalena después de su pasado doloroso. Mira al buen ladrón en la cruz. Mira cómo Jesús trata a los pecadores que vuelven a Él con sinceridad. No los humilla, los transforma. Y eso mismo quiere hacer contigo. Él no quiere dejarte atrapado en tu culpa. Quiere devolverte la paz. Quiere sanar esa imagen distorsionada que tienes de ti mismo. Quiere recordarte que tu identidad no está definida por tus peores momentos, sino por el amor del Padre. Porque una caída no determina toda tu historia. Un pecado no borra el propósito de Dios sobre tu vida. Una noche oscura no significa que el amanecer no llegará. Hay personas que llevan tanto tiempo peleando contra sí mismas que olvidaron lo que significa descansar. Se levantan cansadas y se acuestan más cansadas todavía. La mente nunca se detiene. Los pensamientos nunca descansan. Siempre hay preocupaciones, miedos, pendientes, heridas abiertas. Y poco a poco el alma empieza a sentirse atrapada. Por eso Jesús decía constantemente: vengan a mí los que están cansados y agobiados. No dijo vengan los perfectos. No dijo vengan los fuertes. Dijo vengan los cansados. Porque Él sabía que habría corazones agotados necesitando refugio. Sabía que habría personas sonriendo por fuera mientras por dentro se sentían completamente quebradas. Y precisamente para esos corazones vino Jesús. Tal vez tú eres uno de ellos hoy. Tal vez llegaste aquí cansado de luchar solo, cansado de intentar sostener una vida que te está siendo demasiado pesada, cansado de pelear batallas internas que nadie entiende. Y si ese es tu caso, escucha bien esto. Dios no está lejos de ti. Aunque no lo sientas, está cerca. Aunque no lo veas, te sostiene. Aunque el silencio te confunda, Él sigue obrando. A veces el mayor milagro no es que desaparezca inmediatamente el problema. A veces el mayor milagro es que, aun en medio del problema, el alma comienza a llenarse de una paz inexplicable. Una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no depende de tener todas las respuestas. Una paz que nace de saber que Dios está presente, porque hay tormentas que no desaparecen de inmediato, pero cuando Dios entra en la barca, el corazón deja de sentirse solo. Y eso cambia absolutamente todo. El dolor acompañado por Dios no destruye igual. La prueba vivida con Dios no pesa igual. La noche atravesada con Dios no se siente igual, porque la presencia de Dios transforma incluso aquello que todavía no ha cambiado externamente. Y quizás hoy el Señor no quiere darte todas las respuestas. Quizás hoy simplemente quiere abrazar tu corazón cansado y recordarte algo que habías olvidado. No tienes que cargar solo con todo esto. No tienes que seguir fingiendo que eres fuerte todo el tiempo. No tienes que demostrarle nada a Dios para que Él te ame. Él ya te ama profundamente, incluso en tu debilidad. Por eso deja de pelear solo. Deja de sostener cargas imposibles. Deja de vivir intentando controlar todo. Hay una paz que solo llega cuando el alma finalmente se rinde delante de Dios y dice con sinceridad: Señor, ya no puedo más, pero confío en ti. Y ese sonido, ese susurro humilde nacido desde lo más profundo del corazón, es precisamente el sonido que el maligno jamás podrá soportar.